Ya, ahí estamos grabando. En el control 2 de álgebra va a entrar sumatorias e inducción, por lo que tengo claro. Luego en la PEP 2 va a entrar sumatorias, inducción y además teorema del binomio. ¿Ok? Voy a ver. ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar? No, no Entran, están los números complejos. entran fracciones parciales. Espera, me hicieron dos preguntas a la vez. ¿A qué pregunté el otro primero? Ya. Disculpa, si entraban fracciones parciales. Mira, realmente pueden entrar toda la materia como infiltrada, entonces realmente puede aparecer fracciones parciales. Mi duda es con respecto a los números complejos, ¿no iban a entrar? Mira, la verdad es que no sé si van a entrar números complejos porque vi la programación y vi que no entraban en la PEP 2. Según Mario Vega dijo que iban a tener regalado porque querían entrar números complejos. Mira, realmente, bueno, si Mario Vega dice eso es porque no van a entrar. Es una pena igual porque complejo igual es una materia que me gustaba harto. Entonces, pero claro, con el paro no, por el paro se tuvo que sacar a Zoom. Pero nada, Bueno, para la recuperación comentaban que igual entraba la materia que no hubiera entrado en las PEP antes. ya, bueno, igual es posible también, normalmente hacen eso. Teorema del binomio es muy difícil, no, es súper probable, la verdad. ¿Es el binomio de Newton? Sí. Ya, gente, mi idea de la ayudantía de hoy es la siguiente. Está muy enfocada a toda la gente que no ha visto sumatorias todavía. Porque si hay gente que todavía no ha visto sumatorias y el control ya se viene, ¿cierto? Se viene como en 2 semanas, creo. ¿O no? Es la semana que viene. Ah, es la semana que viene. Ah, entonces era esta semana. Sí, era No, el 3. era como la No, semana que lo viene, pero corrieron. como se retrasó todo. ¿No la semana que viene? Corrieron una semana, ahora No Ah, se ya. viene corrió, la o sea, segunda. Debe ser lo la hubieran semana del 10, corrido. ¿no? La semana del Se 10. supone que lo hubiera corrido la próxima semana. Ya. Técnicamente. Sí, entonces para la del 10. Em, entonces sí, pues. Hay gente que todavía no ha visto sumatoria. Entonces, realmente lo que voy a hacer primero, en principio, es una pequeña introducción a las fórmulas generales de sumatoria, lo que podemos trabajar con ella. Vamos a hacer un ejercicio más simple, que es este que está acá. La verdad, es un poco simple, tengo que admitirlo. Pero ¿por qué quiero hacer este ejercicio? Es porque se trabaja muy bien el tema de cómo empezar a trabajar la sumatoria. ¿Ok? Entonces el tema de poder sacar términos, de poder agregar términos, entonces es súper importante. Y todo ese trabajo que ustedes ya deberían tener, lo voy a reforzar con este ejercicio que se ve bien piola. Y vamos a partir con este, que bueno, el último va a ser este, porque no creo que alcancemos a hacer mucho con todo lo que quiero hacer, ¿ok? Entonces nos dice determinar cuáles de las siguientes tres igualdades son verdaderas. ¿Ok? Apareció en mi control que yo di el año pasado y eso no es más que nada eso lo que les quería comentar de lo que vamos a hacer hoy. Qué pesadilla cuando te preguntan qué respuesta es verdadera. Sí, es horrible. Consulta, si mi profe no pasó sucesiones, inducción y apenas estamos viendo sumatorias, ¿de qué material me puedo firmar? De lado virtual. Lado virtual salva harto. Profe, Dime. perdón, sé de que yo quería apoyarme de la U virtual. Ok, Me metí en lo de la semana en tema de álgebra y yo quería ver tema de inducciones porque hay videos de, ok, creo que tutorial del 2021 que hicieron los profes. Yo ok. sé de que la de inducción dura 30 minutos porque los alumnos nunca se metieron y el video lo dejaron ahí, entonces nunca vieron nada de inducción y queda el video. Ah, entonces está el video ahí. Sí, pero el video no tiene contenido. Literalmente el profe, después de 30 minutos que adelanté el video, dijo, los alumnos aparentemente no llegaron, así que aquí queda todo. Entonces no sé Mira, si podrían hacer algo de sí, coinducción, por favor. le voy a avisar al coordinador para sacar eso. Y si me podéis mandar un mensaje por WhatsApp o por Insta de Usage Premium avisándome para tener constancia de Ujú. eso, para poder sacarlo, porque necesitan material, pues entonces mándenme un mensaje avisándome, por favor. Ya, gracias. Ok, por favor. Ya, gente. Entonces, vamos a comenzar.
Bueno, lo que vamos a tratar hoy es sumatorias. Estoy un poco mal con la letra, así que disculpen si la caligrafía. Sumatorias. ¿Ok? Bueno, aquí tengo un pequeño punteo. Ok, entonces, bueno, en primer lugar lo que quiero hablar sobre las sumatorias. Bueno, la sumatoria es como el nombre nos dice, son literalmente sumas. ¿Ok? No es nada más que sumas. Entonces, realmente no me quiero parar así como a demostrar cada una de las sumatorias o explicar como tal la definición básica, ya que eso se lo quiero dejar a sus profesores para aquellos que no lo han visto. Y más que nada voy a demostrar algunas propiedades básicas de las sumatorias para poder introducírsela y que sea un poco más fácil el trabajo, ya que la comprensión es muy importante, pero bueno, el trabajo mecánico también, al fin y al cabo. ¿Ok? Así que bueno. En primer lugar, voy a partir con un pequeño ejemplo de sumatorias que tienen el mismo índice que se están, por ejemplo, sumando. Entonces, si sean, normalmente las sumatorias se notan demasiado grande, perdón, con este símbolo, ¿ok? Y tienen índices, ¿ok? Normalmente el índice se nota con un K igual a algo, que en este caso lo voy a colocar con K igual a 1, pero es solamente un ejemplo. El índice por el cual empieza la sumatoria es realmente indiferente. ¿Por qué? Porque puede partir desde cualquiera. Puede partir desde cualquier número que ustedes quieran. Así que no se acostumbren tanto a ver las sumatorias que partan de uno. No recién estamos empezando. ¿Ok? Entonces, además que las sumatorias pueden llegar hasta algún número que no sea literalmente un número, sino una letra, por ejemplo, en este caso, como más las van a ver, normalmente este caso es un n. ¿Ok? Llega hasta. Sería, así para leer esto, sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de algo, ¿cierto? Y ese algo todavía no lo defino, ¿ok? Entonces, como estaba diciendo, el n puede ser cualquier número. En este caso está demostrando con un n que puede ser arbitrario, puede ser cualquier número que ustedes quieran, si lo quieren ver de esa manera. Si parte por Euler, me muero. Entonces, es básicamente eso, ¿ok? Ahora vamos yendo un poco a los términos de qué puede contener esta sumatoria. ¿Ok? En este caso, lo que yo voy a hacer em, va a ser un ejemplo un poco muy extraño para la gente que ya conozca como tal el trabajar con sumatorias. ¿Ok? Em, pero realmente es solamente para que quede claro el cómo se debería trabajar en el caso de que nos enfrentemos a un ejemplo o un ejercicio real. ¿Ok? Entonces, ignoren lo que va a tener la sumatoria como tal, sino que vean el trabajo que estoy haciendo. ¿Ok? Es indiferente lo que tenga esa sumatoria, insisto, importa lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo tenga dos sumatorias, por ejemplo, una va a contener un X y por otra parte, la otra se va a estar sumando con una segunda sumatoria que tiene el mismo índice, ¿ok? Eso es importante, mismo índice de un I, ¿ok? Estas dos sumatorias se pueden agrupar en una sola, que tiene los mismos índices, si se dan cuenta que parte de k igual a 1 hasta n, de x más i, ¿ok? Entonces es importante que puedan entender que ustedes pueden hacer ese tipo de agrupaciones con la sumatoria, es indiferente si es que tiene un menos o no, ¿ok? Así que eso por esa parte. Aquí lo voy a colocar agrupaciones solamente para llevar un poco más de orden, ¿ok? Agrupaciones y haciendo hincapié que tienen el mismo índice. Mismo índice, ¿ok? Es importante eso, gente. Y ahora, como van a ver a continuación, el índice luego se vuelve súper importante. ¿Por qué? Porque hay fórmulas generales que realmente dependen del índice. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren aplicar una fórmula y el índice no es el correcto, eso implica que no pueden usar la fórmula como tal. ¿Ok? Ahora vamos a ir con, ¿qué pasa si tengo una constante que está molestando dentro de la sumatoria? ¿Ok? Insisto nuevamente que para la gente que ya tenga conocimiento en sumatoria, lo dejo muy claro, sobre todo para la grabación, para la gente que lo vea después,
que es indiferente ahora mismo lo que yo voy a colocar dentro de la sumatoria. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué estoy colocando cualquier cosa dentro de la sumatoria representada, por ejemplo, en este caso con un X o un Y? Porque lo que quiero hacer es demostrar el trabajo que se puede hacer en la sumatoria, no necesariamente lo que yo voy a sumar con ese término. ¿Ok? Entonces eso por ahora es indiferente hasta que llegue el momento de usar las fórmulas. ¿Ok? Pero insisto que es indiferente lo que tenga la sumatoria ahora mismo. Esto siempre funciona. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser definir el tema de las constantes dentro de una sumatoria. Ok, entonces como normalmente se pueden representar este tipo de, o se pueden visualizar este tipo de constantes dentro de ella, es de la siguiente manera. Tengo una sumatoria que parte desde K, no lo voy a poner desde algún valor en específico, y llega hasta un N. Si yo tengo una constante C, por ejemplo, multiplicando el valor como tal de la sumatoria, que en este caso va a ser X, esto se puede representar de la siguiente manera. Ustedes pueden sacar el C, que es la constante, fuera de la sumatoria y dejar la sumatoria solamente con el término principal. Ok, insisto que el X en este caso sería el término principal. O lo pueden representar, mejor lo voy a representar por K, que es como normalmente se visualizan las sumatorias. Ok, entonces voy a anotar aquí al ladito que C es constante. C es constante. Ok. Ahora vamos a ver una fórmula que es bastante interesante, la verdad, que es la fórmula del reloj. Ok. La fórmula del reloj lo que nos sirve es para poder ir como ajustando los índices a nuestra conveniencia. ¿Ok? Entonces, les propongo el siguiente caso. Tengo una sumatoria que parte desde K y llega hasta N. ¿Ok? Llega hasta, llega hasta N. De un término cualquiera que en este caso lo voy a llamar a conveniencia como A sub K. ¿Ok? En este caso, lo que nos dice el reloj es que yo puedo ajustar el índice, puedo sumarle o restarle cosas, ¿ok? Pero eso va a tener un coste en el K del término que aplica directamente a la sumatoria. ¿A qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, de que yo le quiera sumar cosas al índice, en este caso, por ejemplo, le voy a sumar cosas al índice que va a ser, por ejemplo, un término L, arbitrario, insisto, que va a ser K más L, ¿ok? Y por otra parte, N más L, se van a dar cuenta que esto repercute en la sumatoria de la siguiente manera. A sub K menos L. ¿Ok? Y pasa lo mismo en el caso contrario. En el caso de que yo le esté restando cosas al índice, debo sumárselas, perdón, al exponente del término que estamos aplicando en la sumatoria. ¿Ok? Entonces, insisto, si yo le estoy restando en este caso, aplicando la fórmula del reloj, se la estoy restando al índice, debo, por otra parte, sumárselo. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver va a ser ahora ya empezamos de lleno con formulitas. Es muy recomendable que se las sepan. ¿Por qué? Porque ahora ustedes en cálculo 2 lo que van a ver en un principio ven sumatorias de nuevo. ¿Ok? Entonces, todas estas formulitas que yo les estoy mostrando las van a reutilizar en cálculo 2 a través de, bueno, distintas aplicaciones, que la aplicación principal de cálculo 2 es, bueno, sumas de Riemann. ¿Ok? Me encantaría poder explicarle qué son las sumas de Riemann, pero no me compete. Así que ahí lo tienen un pequeño spoiler de lo que se les va a venir. ¿Ok? Entonces es importante que sepan trabajar bien con sumatorias. Yo, por ejemplo, cuando di álgebra 1, realmente no le di mucha importancia a sumatorias y después llegué a cálculo 2 y me pegaron un combo literalmente, porque la primera clase fue el profe colocando todo lo de sumatorias. ¿Ok? Entonces, y entre álgebra 1 y subir a cálculo 2 con sumatorias sube bastante el nivel. Así que insisto, por favor, que tengan mucha consideración en aprender bien lo que están viendo. ¿Ok? Y darle tener un real aprendizaje, porque yo no me había dado cuenta cuando entré a la U que realmente todo lo que ustedes ven en los ramos se usa constantemente en los ramos superiores. ¿Ok? Así que eso, un consejo. Bueno, ahora vamos a ir con la formita de la telescópica. ¿Ok?
Aquí tenemos la telescópica. Telescópica. Así, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, esta formulita es bastante simple. Bueno, claramente tenemos que usar sumatorias. Todas las fórmulas que estoy explicando en este momento son exclusivamente de sumatorias. ¿Ok? Y en este caso parte de k igual a 1. ¿Ok? En el caso de que me equivoque algo, se lo habían enseñado de manera distinta, avísenme por favor y lo podemos corroborar para no entregar información errónea. Así que bueno, en este caso va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de un término a sub k más 1 a sub k más 1 menos un término a sub k. ¿Ok? Entonces, ¿esto en qué nos va a resultar? En un término a sub n más 1 menos un término a sub 1. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Si ustedes ven esta forma de la telescópica, ustedes pueden llegar a reemplazar todo por ese término que está ahí. Claramente no es literalmente ese término, sino que es el término enésimo más 1 de la sumatoria más el primer término de la sumatoria. ¿Ok? Depende mucho del caso. No, esta es como la fórmula para todo caso, pero ese para todo caso deben ajustarlo al caso en el cual ustedes justo están trabajando. ¿Ok? Pregunta, Maxito. Dime. eh, es A sub K, ¿cierto? No es A por K. Sí, es A sub K. Es el Ah, ya. subíndice para representarlo de cierta manera. ¿Y cómo lo podríamos representar? No sé, en un número. Que el número puede Eh, cambiar, la verdad. Mira, por ejemplo, imagínate, mira, lo voy a hacer un... A ver, déjame pensar así... mm, Déjame pensar un ejemplo así muy rapidito. Es que no quiero colocar números literales porque no se va a ver literalmente lo que quiero explicar. Déjame pensarlo un ratito, pero creo que ya tengo un ejemplo más adelante. Pero en el caso de que no, puedo dar el ejemplo al final de la clase si no se me ocurre. Ahora, ¿ok? Disculpa, una Vale, pregunta. gracias. Dime. ¿Al lado del igual dice A sub n o Sí, esta? es a sub n más 1 menos a sub 1. Vale. Ok, mira, en sí voy a intentar explicarlo con palabras. Para el compañero que había preguntado, si te das cuenta, ahora yo estoy sumando, la sumatoria es básicamente sumar términos, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, en este caso, yo estoy sumando un término a sub k más 1, ¿ok? Por ejemplo, este a sub k más 1, mira, realmente no sé si se vaya a entender mucho con números literales, así que voy a intentar evitarlo. Entonces tenemos la sumatoria de a sub k más 1, y por otra parte tenemos la sumatoria de a sub k, ¿ok? Entonces, cuando llegue, por ejemplo, al final de a sub n, si te das cuenta, la sumatoria que parte de A sub k más 1 siempre parte uno más adelante que la sumatoria de A sub k. Entonces siempre tiene un valor, por decirlo, si en este caso le decir un valor, por delante de la que se le está restando. Entonces una vez que lleguen hasta el final, lo único que va a quedar va a ser un A sub k más 1. De hecho, en realidad, si lo aproximamos mucho a llegar hasta n, te va a quedar algo así, mira. Esto va a quedar como A sub n menos A sub n más A sub n más 1. ¿Ok? ¿Por qué no le resto nada más? Porque en este caso solamente estoy llegando hasta A sub k. Y por otra parte, en el otro lado estoy llegando hasta A sub k más 1. Entonces, esto parte, mira, lo voy a hacer un poquito mejor, perdóname. Lo voy a hacer aquí la explicación. Que esto parte, por ejemplo, desde A sub 2 menos A sub 1. ¿Ok? Luego, esto va a ser más A sub 3 menos A sub 2. No sé si te das cuenta, entonces esto, si lo sumo n veces, va a llegar un momento en que yo voy a llegar a sub n menos a sub n menos 1, más a sub n más 1, que insisto, es el término al cual estamos llegando según el índice de esta pequeña sumatoria que está acá. Y aquí va a ser un menos a sub n. A sub n. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, todas las sumas que hicimos, ¿qué es lo que va a pasar? Partiendo desde un inicio, si te das cuenta,
el A sub 2 se va a restar con este A sub 2, va a haber una sub 3 que se va a restar con una sub 3, el A sub n se va a restar con una sub n que está acá. Wait, espérate, como que me quedó un poco raro, ¿no? Esto es A sub n menos 1. ¿Me salté un término o no, gente? Espérame, empezamos desde A sub 1 y llegamos hasta A sub n. Si llegamos hasta A sub n, el otro debería ser A sub n menos 1. Está bien, Maxi. Lo Ah, que ¿está pasa es bien? que ese A sub n menos 1 se resta con el que viene antes de la sub Ah, n. vale, sí, no lo veía, gracias. Entonces este se restaba con otro. Espérame, esto quedaba así, y bueno, este se restaba con otro en teoría. Entonces, si te das cuenta, estamos haciendo como resta de manera infinita. O sea, en realidad, perdona, discúlpame haber usado ese término. Estamos haciendo n restas y n sumas. Y una vez que nosotros llegamos hasta el final, si te das cuenta, te va a quedar menos A sub 1 más A sub n más 1. ¿Ok? A sub n más 1. Y bueno, esto se puede reescribir como A sub n más 1 menos A sub 1. ¿Ok? Gracias. Ento- Ya caché, ya caché. Ya, Gracias. ya. Bueno, entonces básicamente eso es el tema de de la telescópica. Si te das cuenta, está ahí restando dos cosas, pero uno está un pasito más adelante. Entonces, la que tiene un pasito atrás, el inicio se va a quedar porque es imposible que se pueda cancelar con el otro. Y además, el último término de la que tiene un pasito adelante tampoco se va a poder restar con algo. ¿Por qué? Porque la otra tiene, bueno, un pasito atrás. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Esa fórmula sirve para la forma de grado 1. No entiendo a qué te refieres con la forma de grado 1. ¿Al índice? Bueno, ahora sí, vamos a continuar con qué cosa, con las sumas notables. ¿Ok? Estas sí que son muy importantes que se las sepan, porque es como básicamente de ahí sacamos todo. Entonces, ahora vamos a ir con las sumas notables. ¿Ok? Ok. Entonces, la primera, voy a poner esto así mejor. La primera es la siguiente. Nosotros tenemos una sumatoria desde k igual a 1 hasta n. ¿De qué cosa? De k. Bueno, esto va a ser igual a una formulita muy linda que es n por n más 1 dividido en 2. ¿Ok? Bueno, esto, si se dan cuenta, en realidad lo voy a mencionar el tema de que si todavía no se entiende para la gente que no ha visto una sumatoria, ¿qué estoy haciendo? O en sí, ¿qué estoy haciendo detrás de la sumatoria? Básicamente lo que estoy haciendo con esta sumatoria es sumar los n primeros valores, los n primeros enteros. Entonces, esto se puede transformar en decir ya, esto va a ser 1 más 2 más 3 más 4, punto, perdón, más, punto, más un n menos 1, n menos 1 más un n, ¿ok? Entonces, toda esa sumita se puede reescribir como una fórmula que va a ser n por n más 1 dividido en 2, ¿ok? En particular, la demostración, creo que deberían hacerla con sus profes de teoría, asumo. Así que realmente no me quiero parar mucho en el tema de demostrar esta fórmula ni las que se vienen, porque igual es un trabajito, ¿ok? Esa fórmula sale en el lab de física, increíble, ¿no? Así que bueno, ahora vamos con la siguiente formulita, que en realidad es muy similar a la anterior, pero tiene una pequeña diferencia que está al cuadrado, el término que estamos sumando. Entonces, de k al cuadrado. Bueno, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Sumar cada término, los n primeros valores, bueno, al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así n veces. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. N por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6. ¿Ok? Ahora, bueno, otra fórmula muy similar que es respecto a un k que está al cubo. ¿Ok? Esto va a ser lo siguiente. Tenemos que la sumatoria
de k igual a 1, recuerden que siempre estamos trabajando con índice 1, así que es importante que tengan en consideración eso. De k al cubo va a ser igual a ¿qué cosa? N por n más 1 dividido en 2, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver una formulita. En realidad no es tan fórmula, sino que es importante, aunque sea una fórmula o realmente no la quiero llamar tanto así, es la siguiente. Que en el caso de que yo tenga una sumatoria de k igual a 1 hasta n, de una constante c arbitraria, insisto, esto se puede reescribir como c por n. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para cada uno de estos, así que, por ejemplo, en el caso de que no me estén entendiendo lo suficiente, lo que estoy haciendo, voy a hacer un ejemplito, ¿ok? Con valores numéricos para poder explicar por lo menos las sumas notables, que es lo que quiero que se entienda. Quizás telescópica no le voy a dar tanto énfasis, ni la progresión, digo, ni la geométrica tampoco, porque eso en realidad planeo darle más énfasis ya para la próxima semana, cuando ya estén un poquito más sentadas las bases de sumatoria. ¿Ok? Así que ahora voy a ponerle un poco de color a esto. Ahora vamos con la geométrica. ¿Ok? La suma geométrica. La suma geométrica es de la siguiente manera. Geométrica. ¿Ok? Este tiene una pequeña particularidad que tenemos un Q dentro de nuestra sumatoria que pertenece a los reales menos dos valores. ¿Ok? Y estos valores son exactamente el 0 y el 1. ¿Ok? Entonces, esto se va a traducir a lo siguiente. Si nosotros tenemos la sumatoria de k igual a 0 hasta n de q elevado a k, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Q a la n más 1 menos 1 dividido en q menos 1. Dividido en q, ahora sí, perdón, menos 1. ¿Ok? Esa es la formulita a seguir. Una consulta. La suma geométrica y todo eso entra en concepto de inducción. Em, Realmente diría que no. Entra más como enfocada a ejercicios de sumatoria como tal. Aunque claro, ustedes les pueden pedir que demuestren todo este tipo de formulitas por inducción. Así que si te refieres un poco a eso, sí. ¿Ok? En esta identidad de la gracia de inducción, no. La verdad lo que me quiero enfocar es solamente en el tema de sumatoria, por lo menos de esta identidad. Porque realmente siento que es como lo más ameno o lo más fácil que pueden, realmente no más fácil, sino es como lo más mecanizable y lo que mejor aprendizaje puede tener. Entonces, básicamente eso. Quiero enfocarme en eso porque hacer ejercicio de inducción realmente es un poco más complejo porque lo que se hace es más complejo como tal. Si se dan cuenta, ahora lo único que estamos haciendo es usar fórmulas para sumatoria y tenemos que adecuar cada ejercicio a poder usar este tipo de fórmulas. ¿Ok? En eso se basa todo. Entonces, quizás para la siguiente le dé un poco de inducción, pero realmente no me quería detener mucho en eso. ¿Ok? Así que bueno, ahora vamos a ver un poco de ejemplitos. Así que, ¿con cuál puedo partir? Realmente voy a partir con reloj y voy a partir con las sumas notables. ¿Ok? En Oye, una parti- cosita, por favor. Dime, ¿Puedes achicar un poquito la geométrica? Tengo que hacer copiarla. dame un segundo. Ahí sí. Vale, gracias. Ya. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? A ver, me quedó claro cómo funcionaba la de reloj. Ok, ahora Eso vamos a ver un sí. ejemplo.
Ahora voy a ver un ejemplo para en particular la reloj y las sumas notables, ¿ok? La telescópica y la geométrica. Y bueno, las otras dos que se ven arriba son bastante simples. El tema de reloj, telescópica y geométrica se puede prestar un poco más que puede ser un poco más difícil. Pero eso realmente quiero dejarlo un poco quieto, porque aún tenemos tiempo para poder preparar la ayudantía. ¿Ok? Entonces quiero partir desde lo básico, que puedan entender esto, porque si nos lanzamos al tiro a ver el tema de geométrica y telescópica, quizás los puedo matar un poco. ¿Ok? ¿Cómo sé qué propiedad usar? Una consulta. Dime. Es que me acuerdo que también había una que era como para números impares, que era 2k menos 1 igual a n cuadrado. ¿Eso también? Sí, también podía usar ese tipo de ajustes, pero realmente quiero colocar los principales, que serían estos. ¿Ok? Igual yo creo que si les mando un apunte voy a incluir, o sea, en realidad voy a intentar incluir toda la gama de sumatorias que se conozcan, así que tranquilo. En este caso, por ejemplo, vamos a usar esto. ¿Ok? Así que denme un segundito y vuelvo al tiro. Espérame un poquito. Y ahora sí, gente, disculpen. Lo que vamos a hacer ahora, como les estaba diciendo, es ver un ejemplo, por lo menos para las sumas notables y para reloj, que eso es como lo más importante, siento yo. ¿Ok? Entonces, voy a ver acá y voy a colocar aquí al medio un ejemplo. Ejemplo, reloj. ¿Ok? Uno, reloj. ¿Ok? Bueno. Bueno, el primer ejemplo realmente es bastante simple, pero va a servir para poder entender o sentar las bases de cómo utilizar esta formulita. Así que tenemos el siguiente. Tenemos la sumatoria. em, ok. De k igual a 3. Sí. Hasta n menos 3. Perdón, n más 3. Y en este caso, dentro de esta sumatoria, lo que yo tengo es un k más 3. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en un principio, lo que yo quiero hacer es poder ajustar los índices. ¿Para qué cosa? Poder aplicar la formulita de k al cuadrado, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, bueno, esto lo voy a simplificar así muy rapidito, pero realmente no viene al caso porque no es lo que va a quedar, ¿ok? Pero si bueno, debería verse a simple vista que esto es sí o sí una manera de usar la suma notable de un k al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto va a ser, bueno, k cuadrado más 6k más 9, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un término que está al cuadrado. Aquí tenemos un término que no está al cuadrado, pero aún así conocemos su suma, o por lo menos su suma notable. Y por otra parte tenemos un 9, ¿ok? Entonces, sí o sí vamos a tener que usar alguna fórmula notable en el caso en el que nos enfrentemos a un ejercicio de ese estilo, ¿ok? Entonces, quizás después de este hago un ejercicio específico de esta manera para que vean que yo puedo ir separando cada término en pos de poder utilizar las fórmulas que necesito. ¿Ok? Entonces, lo que quiero aplicar ahora mismo es el reloj, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el reloj? Que yo puedo restar o sumar cosas. ¿En qué cosa? En el exponente, en los índices, pero eso ve involucrado al K. Entonces, todo lo que yo haga a los índices, debo hacerle lo mismo al K, pero de manera opuesta, con el signo contrario, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, creo que aquí debería ir un 2, ¿cierto? Wait. Aquí le voy a poner menos 2 para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, la fórmula del reloj, ¿qué índice necesita? O por lo menos en el inicial, ¿qué índice necesitaría? ¿Cero? ¿0 o 1? Ah, uno, perdón. Muy bien.
Hay una persona que se llama Mario Vega. Profe, ¿es usted? Ok. Entonces, siguiendo lo que ustedes me están diciendo, recuerden que las formulitas, en realidad todas las formulitas notables, lo voy a hacer hincapié en esto, es que parten desde el 1, ¿ok? Por lo menos la... Aris de la FAE. Ok, por lo menos las primeras tres son muy importantes, ¿ok? Así que mucho ojo con el tema de que, ¿cuál es su índice? ¿Ok? Por ejemplo, si esto hubiera tenido un índice aquí 3, ustedes no pueden llegar y aplicar. Voy a hacer el ejemplo al tiro y después lo voy a borrar. O sea, en realidad después voy a hacer hincapié en eso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo lo que necesito para poder adecuar mi K inicial es restarle 2, ¿cierto? No hay ningún problema en que yo le quiero restar 2 a los índices para así poder ajustarlos al reloj, ¿cierto? Ujú. Ok, súper. ¿Cómo puede Entonces, repetirlo, por favor? Disculpe. sí, claro. Para poder aplicar la fórmula del reloj, lo que yo quiero es que el K parta de 1. ¿Ok? Entonces, si el K parte de 1, eh, puedo aplicar como tal la fórmula del reloj, perdón, alguna sumatoria que yo quiera usar. ¿Ok? Entonces, en este caso, realmente, bueno, creo que realmente no es como el mejor ejemplo este. Em, bueno, ¿saben qué? Voy a cambiar un poquito el ejemplo y le voy a colocar lo siguiente. Le voy a cambiar solamente este 5, le voy a poner un 5, cosa de que no se nos cancele y un cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer desde un principio? Eh, wait. ¿Saben qué? Discúlpenme, lo voy a dejar así nomás. Después hacemos un ejemplo específico para eso, ¿ok? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces lo que les decía es que yo quiero aplicar alguna fórmula, entonces la mayoría de fórmulas parten desde k igual a 1, ¿ok? Perdonen ahí esa confusión que cambié por un 5 y un menos 2, ¿ok? Sí, en los primeros tres por lo menos es, perdón, perdón, en serio, parte desde 1. Entonces lo que yo voy a hacer es que con verdecito le voy a restar 2 a cada uno de los términos. En realidad lo voy a reescribir abajito usando reloj, ¿ok? Para que se entienda un poco cómo va este tema. Entonces lo que yo quiero hacer es llevar el k igual a 1. Entonces si yo llevo el k igual a 1, debo restarle 2, ¿cierto? Debo restárselo arriba, perdón, abajo y arriba. Ahora, ¿qué pasa con el k? Se le suma Le 2. suma 2, ¿no? Se le suma 2, ¿cierto? En este caso, recuerden que si estoy sumándole a los índices, debo restarle al k. Si le estoy restando a los índices, debo sumarle al k. En este caso, como se lo estoy restando, debo sumárselo, ¿cierto? Entonces, ahora lo que va a quedar es k más 2, k más 2, menos 2, ¿cierto? Lo que está en verde es lo que estoy colocando ahora usando la propiedad del reloj. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahora lo que va a quedar, espera, aquí le voy a colocar un más, un igual, perdón, y aquí va a quedar otro igual. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente. Esto va a ser de k igual a 3 menos 2, que eso es 1. Aquí me va a quedar un n más 1. Un n más 1, que realmente lo voy a ajustar y lo voy a dejar solamente en 2, solamente para efectos prácticos de no tener que lidiar con ese n más 1, ¿ok? Pero entiendo que ese se puede sacar fácilmente de la sumatoria, solamente para hacer más facilito el ejemplo, ¿ok? Entonces sería así. Disculpen nuevamente por esos cambios repentinos. Entonces, si se dan cuenta, ahora lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos va a quedar, bueno, k al cuadrado, sin paréntesis, no es necesario, ¿cierto? Y bueno, esa formulita ya la conocemos. Y esa formulita, bueno, es n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6, ¿cierto? Ahora, en un ejemplo más así como numérico, ¿qué pasaría? En este caso le voy a colocar 1.1. ¿Qué pasaría si yo tengo la sumatoria de k igual a 1 de, por ejemplo, 2, bueno, un número más grande, 4, de k cuadrado? Realmente, si se dan cuenta, ahora, en vez de un n, tengo un 4, ¿cierto? Entonces se aplica realmente la misma formulita, pero en este caso se aplica aquí. O sea, se aplica que todos los n's son reemplazados por un 4. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera me va a quedar eso? De la siguiente. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que en este caso, si te das cuenta, ahora no existe un n. Esto es como un subejemplo de lo que estamos viendo. No existe un n.
¿cierto? El tope no es un n, sino que es un 4. Entonces, ahora en la formulita no debo colocar un n, sino que debo colocar el tope. Y en este caso el tope, ¿cuál sería? El 4, ¿cierto? Ese 4 es conveniente. O No, sea, es algo que intentamos. es un subejemplo, es un 1.1, es un subejemplo. Ah, ya. ¿Ok? Bueno, realmente lo voy a colocar ejemplo 2 mejor. Claro, no tiene nada que ver con lo que dice Sí, Roquito. sí. Esto es un ejemplo 2 y lo voy a tirar más Ah, ya. para abajo para que no vean lo que está arriba. Ahí sí. ¿Ok? Profesor, estas cosas me las tengo a pie de letra. Lo que me dificulta es cómo hacer en vez de k elevado a 2, un i, un k dividido en k elevado a 2 menos k. ¿Cómo haces? ¿Cómo es? Espérame, no te entendí. ¿Dijiste un i dividido en k? ¿O cómo? Igual, déjame, si queréis me podéis mandar tu duda por privado. Te la puedo responder en un ratito más para que poder partir con estos ejemplos así partiendo un poquito más suave, porque lo que me dijiste igual está un poquito más adelantado a cómo vamos, ¿ok? Realmente quiero... Me manda el WhatsApp. Si me lo podéis mandar al WhatsApp o mándamelo por privado por acá, lo que tú queráis, pero te la respondo en un ratito, ¿ok? Su, su número de WhatsApp. ¿Lo tengo en mi WhatsApp? Estoy de admin en Usage Premium. eh, me llamo Maxi en mi WhatsApp, ¿ok? Así que Ok, gracias. ahí me podéis preguntar para no desviarnos un poquito más de... Que quiero hacerlo un poquito más simple esta identidad, insisto, porque necesito que aprendan bien las bases de lo que son las sumatorias. O sea, en realidad no he explicado lo que son las sumatorias, sino de cómo trabajar las sumatorias. Entonces, insisto, le pido muchos perdones a la gente que ya está muy adelantada en sumatorias, pero quiero hacer algo, darle una buena base, por ejemplo, con las fórmulas básicas. Ok, Maxito Rodríguez, ¿verdad? sí, Elme. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok. Maxito, cuando te refieres al subíndice 1, ¿te refieres a los otros tres primeros de las sumas notables o los tres primeros que escribiste? Me refiero cuando tienen subíndice 1, los tres primeros que escribí. Si se dan cuenta, los tres primeros tienen subíndice k igual a 1. ¿Ok? Entonces, en particular me voy a centrar en esos tres. Entonces, lo que decía, si ustedes ven esto, que es la sumatoria de 1 hasta 4 de k al cuadrado, bueno, eso es una suma que ya se conoce en la fórmula, ¿cierto? Y esa fórmula es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6, ¿cierto? Entonces, ahora el tema es que nosotros no tenemos un n, tenemos un 4. Entonces, todos los n, que era nuestro tope antes, lo vamos a reemplazar por un 4 como tal. Entonces, esto nos va a quedar 4 por 4 más 1 por 4 por 1, perdón, 2 por 4 más 1 dividido en 6, ¿cierto? ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? Siempre va a ser dividido en 6. Sí, porque así es la formulita. ¿Cuándo es al cuadrado? Sí, exacto, cuando es al cuadrado es de esta manera. O sea, ahí solamente reemplazó y Exacto. mantuvo el 6. Entonces, ahí ustedes pueden, bueno, voy a hacer un poquito de trabajo algebraico, pero realmente no es el foco que le quiero dar. Pero bueno, esto nos va a quedar, bueno, 4 por 5, por 2 por 4 son 8, más 1 son 9, dividido en 6. Entonces, bueno, si se dan cuenta ahí pueden simplificar el 9 con el 6, dividiendo por 3, después pueden dividir por 2, o, bueno, realmente sale mejor dividir por 2 y luego con el 9. Así que eso. Esa es la idea de trabajar con, por ejemplo, las sumas que están con un término al cuadrado. Javiera, mira, el término 4 salió, es un ejemplo, solamente hice un ejemplo, ¿ok? Eh, Maxi, existe la Maxi, posibilidad. Dime, tengo una duda. dale nomás. En la propiedad del reloj se supone que cuando tú estás arreglando el índice, tienes ¿Sí? que sumarle una letra, perdón, un número, puede ser ¿Sí? L, P, lo que sea. Sí. ¿No se supone que eso modificaría el subíndice del término general? Sí. Mira, aquí si te das cuenta, lo que hice fue restarle a los índices un 2 y al término general le sumo 2. Entonces eso es lo que... Es que claro, en este ejemplo en específico, modificar el índice sería simplemente sumarle un más 2, pero como en qué ejemplo al modificar el índice del término general no quedaría una suma, una resta directa, pues.
Espérame, no sé si me estoy enredando mucho o realmente no te estoy entendiendo. Se Eh, supone que el término general tuyo aquí es K-2. sí, exacto, sí. Cuando yo cambio en la propiedad del reloj, Ajá. cambiaría el subíndice de ese término, no el número de ese término. ¿Entiendes? Ah, entiendo, Porque sí, ya sí. No, sí te entiendo. claro, porque ese sería como tu A sub K y en realidad sería, aquí deberías sumarle 2 puestos, serían 2 términos más allá. Claro, Y pues, aquí como estamos hablando de una forma lineal, sería prácticamente sumarle 2, como un número real, sumarle 2, listo. Pero habrían otras ocasiones donde, o otro ejemplo donde el término general, al modificarle el término, no sería simplemente sumarle más 2. ya te agarré, ya entendí lo que me dijiste. Mira, realmente en términos así más simples, siempre le estáis sumando o restando valores al término general de la sumatoria. Siempre eso, Sea cual sea realmente, el tipo, aunque sea sí, como ese término general, sea un lineal o sea una fracción, bueno, fracción más fácil aún, siempre va a ser una suma sí, directa o una resta a directa. todos los K que están involucrados en la sumatoria se ven afectados por lo que tú estás trabajando, o sea, por lo que tú le estás haciendo a través del reloj, ¿ok? Entiendo. Si estaba tratando de pensar en algún término que si tú le cambies el subíndice, no quedaría tan lineal. Ya, mira, Estaba pensando en eso. mira, intentemos hacer uno que no quede, realmente, bueno, este va a quedar muy lineal, pero quizás te ayuda un poquito a trabajarlo ese tema, ¿ok? Vale, Entonces, vale. démosle. Mira, realmente, ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo 3. Ahora, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo antes de equipo, así que estoy haciendo un ejemplo totalmente nuevo. Insisto en ello. De una sumatoria, voy a hacer un ejemplo un poquito más repetido realmente de k igual a 5 desde n más 4 de k al cuadrado. ¿Ok? Entiendo, insisto nuevamente que para la gente que vaya avanzado son ejemplos bastante sencillos que se pueden ver prácticamente al ojo una vez que ya entiendan, pero insisto nuevamente que quiero darle una buena base de que entiendan lo que estamos haciendo o cómo trabajar a conveniencia para ustedes poder aplicar las sumas notables, que es realmente el ejercicio que siempre queremos llegar a hacer, poder aplicar una suma notable, porque son nuestras herramientas para poder trabajar este tipo de cosas. ¿Ok? Así que bueno. Si ustedes quisieran aplicar la fórmula del reloj en este caso, ¿qué deberían hacer? En un principio, si se dan cuenta, tenemos un k al cuadrado. Eso ya debería generar un poquito de ruido y decirme, aplica la suma notable de k al cuadrado, que era n por n más 1. Bueno, en este caso no sé si lo voy a dejar cuadrado porque una cúbica, no tengo ganas de hacer una cúbica. ¿Ok? Entonces nos va a quedar eso. Entonces, lo que yo quiero hacer es aplicar la suma directamente de k al cuadrado, que es la que ya conocemos, ¿cierto? El tema es que no la puedo llegar y aplicar. ¿Por qué no la puedo llegar a aplicar? Porque el índice k parte desde 5, ¿ok? Entonces, lo que yo necesito hacer es que el k parta de 1, ¿cierto? Entonces, asumo, Profe, dime, siempre nosotros buscamos que el K parta de 1. depende mucho del ejemplo, del caso. En el caso de las sumas notables, es lo usual que parta de 1, ¿ok? O sea, siempre nosotros vamos a intentar que el K siempre intente partir de 1 dependiendo de estos casos. Sí, dependiendo de cada caso, depende. Muchas veces tú no necesariamente tienes que partir de 1 y tú le podés sumar o restar algo y ya lo transformáis en algo que sí podéis trabajar, ¿cachai? Pero claro, depende fuertemente del caso. Pero en estos ejemplos que estamos haciendo, sí debe partir desde el 1. O sea que ¿Ok? la idea generalmente es poder reducirlo a la expresión que a nosotros más nos acomoda. Exacto. Una expresión que nosotros conozcamos y sepamos cómo trabajar. Esa es la idea de todo. Ah, No ya. sé si se han dado cuenta de todo lo que han trabajado, o sea, lo que llevan en la carrera, siempre ustedes le entregan herramientas y esas herramientas ustedes deben usarlas o por lo menos trabajar lo que les dan para ustedes poder aplicarse las herramientas que le han dado. ¿Ok? Al tiro veo tu comentario, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que quería era, bueno, que cada apartado de 1, entonces lo que debo hacer es restarle 4, ¿cierto? Si le resto 4 va a quedar de la siguiente manera. Sí, está grabando ya. Si le Profe, una resto, consulta. dime.
siempre la operación que se le haga al índice y a la parte de arriba va a ser la contraria en medio. Me refiero, Sí, si le resta 4 arriba y abajo, se suma en medio, si multiplica abajo, no si se puede, se multiplica abajo, se dividiría en medio así. no, ahí realmente dividir y multiplicar no es algo No es que se factible. suele, sí, no es algo que se suele hacer. Ok, ok. Entonces realmente se trabaja con suma y resta. Realmente eso es lo que te van a pedir, porque realmente no conozco un caso en el que se tenga que multiplicar o dividir eso. Así que entra un poco, em, no lo veo no lo veo factible que te pregunten eso realmente. ¿Existen casos que no lleguemos cosas notables? Realmente lo dudo. O sea, en el tipo de ejercicios que vamos a ver, por lo menos no. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que decía era que ahora lo que vamos a hacer es restarle 4 a cada término, ¿cierto? Entonces nos va a quedar n más 4, aquí un menos 4 y aquí un menos 4, ¿cierto? ¿Cuál es el tema ahora? Que ahora el k nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar k más 4 al cuadrado. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Recuerden que siempre que usemos reloj, afecta directamente al término general de nuestra sumatoria. ¿Ok? Entonces, de esta manera nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar un k igual a 1 hasta un n de un k más 4. Pregunta, Maxi, perdón Dime. por interrumpirte. Em, Cuando usamos la fórmula del reloj, ya sea suma o resta, le tenemos que sumar 4 al k. Y en este caso, si está al cuadrado, sería k más 4 al cuadrado y no k Sí, cuadrado más 4. exacto. Sí, 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 sí. Se suma todo lo que está acá. O sea, las operaciones que están externas al k se mantienen. ¿Ok? Entonces, por Ah, vale, ejemplo, gracias. eh, bueno, si no hay bueno, por ejemplo, si yo tengo acá un 2 y tengo un k. En este caso, si yo hago todos los términos, nos va a quedar lo siguiente: 2 por k más 4. ¿Ok? Entonces, los términos que afectan al k es como que se crea como un paréntesis nuevo, entre comillas, sí. Entonces, bueno, es eso. Ah, ya, como que lo absorbe. Sí, exacto. Ya, gracias. Entonces, no sé si se dan cuenta que nos queda, bueno, un cuadrado de binomio y eso ya sabemos cómo resolverlo, ¿cierto? Recuerden que en este caso todavía no podemos llegar y aplicar lo que sería la suma notable. ¿Por qué? Porque la suma notable lo que nos dice es que debe partir desde k. Y en este caso tenemos k cuadrado. Y en este caso tenemos un k más 4 al cuadrado. Entonces, lo que nos queda ahora es descomponer esta sumatoria, partiendo desde resolver ese cuadradito de binomio. ¿Cómo nos va a quedar esto? Va a ser la sumatoria de k igual a 1 de k al cuadrado más el primero por el segundo sería 4 por 2 son 8, 8k, más el segundo al cuadrado que va a ser 16, ¿cierto? Ahora lo que podemos hacer, gente, es usando la propiedad, en realidad, bueno, el agrupamiento que habíamos hecho antes, podemos agrupar o desagrupar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es desagrupar todos estos términos de la siguiente manera. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? La sumatoria de k igual a 1 de n de k al cuadrado más la sumatoria de k igual a 1 de n de 8k más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 16. ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? Todo clarísimo, chaval. Ok, perfecto. Entonces, no sé si se dan cuenta que en este caso que estamos acá, ya hallamos una suma notable que conocemos. En este caso acá, también conocemos una. Y en este caso, en el último caso, también conocemos una. ¿Y cómo sería la resolución de esto? Va a ser lo siguiente. Esto va a ser, todavía no voy a aplicar la fórmula, va a ser k igual a 1 hasta n de k al cuadrado más 8 por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 16. ¿Ok? Se lo voy a dejar ahí quietito. Entonces, esto cómo se puede reescribir aplicando las fórmulas que ya conocemos de la siguiente manera. N por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6 más 8 más 8 multiplicado por, ¿qué cosa? N por n más 1 dividido en 2 más 16n.
¿cierto? ¿Alguna duda? Nuevamente, insisto con lo que acabo de hacer. Yo lo que no entendí lo que se hizo. Lo que se hizo acá en la parte de N entre paréntesis. Espérame, voy a enumerar un poco. Esta es la 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, dime en cuál no entendiste. La cuarta. Ya, ok. Mira, lo único que hicimos en ese caso fue aplicar las fórmulas que ya conocemos. Si te das cuenta, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado la conocemos, ¿cierto? Que es en este caso esto que está acá. Por otra parte, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k la conocemos también, que es n por n más 1 dividido en 2. Es este caso que está aquí. ¿Cuál es el tema con esa sumatoria? El tema es que tiene por fuera o fuera de la sumatoria un 8. Y ese 8 multiplica a todo el resultado de la sumatoria, como te puedes dar cuenta. Por último, tenemos la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 16. Como es una constante, eso se puede reescribir fácilmente como 16 por n. ¿Ok? Entonces, Ahora habría que faltar que nos den el valor de n para poder terminar de resolver eso. mira, realmente lo podía empezar a hacer al tiro, porque tú podías empezar a trabajar y ver qué te va a resultar realmente, si es que podéis simplificar términos. Pero sí, si te dan el término de n es aún más fácil porque Profe, podéis... Dime, profe, disculpe, pero el último número 16 por n no sería 16 por n más 1. dame un segundito. 16 por n más 1. Sí. 16 por n menos 1 más 1, pero eso sería... Bueno, eso te daría 16 por n igual, Benjamín. Espera, respondí el comentario. Ahora dime tú... Que según yo tengo entendido, cuando es k igual a 1, significa que tenemos que como poner el sucesor. Por lo tanto, serían n más 1. A ver, mira, ¿sabéis qué? Intentemos hacerla, po. Mira, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos la sumatoria, porque me entró la duda también, de k igual a 1 hasta 5. eh, de 1, espérame, de 16. ¿Cierto? Y esto va a ser igual pues, ¿a qué cosa? Va a ser 16 por la sumatoria de k igual a 1 hasta 5, ¿cierto? De 1. Entonces, esto va a ser 16, y esto es equivalente a sumar 5 unos, ¿no? ¿Cierto? 5 Sí. más 1, 1 6. más... Yo, ya. Espérame, 5 más 1. O sea, por lo que yo tenía entendido era n más el de abajo, la k constante 1. N más 1. N más 1. Pero es que lo había visto en un ejercicio, por eso es que me entró esa... Ya, me esa causa, mira, la verdad es que me causa un poco de extrañeza porque si realmente si me lo podéis mandar sería genial, pero lo que yo tenía entendido y como había visto por ejemplo en los Power era que tú puedes sacar la constante y se multiplicaba o lo puedes sacar como la constante por el n, que sería el tope. Pero Sí, le voy a sí, echar un ojo y se lo mando, es que lo vi en la guía de ejercicio de sumatoria, por eso. Ah, ya, quizás igualmente me estoy equivocando, pero avísame para corregirlo al tiro y mandar la info para que esté bien todo esto. ¿Ok? Bueno, ignorando ese caso, básicamente lo que quiero transmitir es que si ustedes tienen este tipo de sumatorias, lo que tienen que hacer es ampliar, por ejemplo, en este caso, el cuadrado de binomio, para así ir buscando dónde poder aplicar una suma notable, ¿ok? Em, ok, vamos con Profe, dime. ¿de dónde fue que sacó el 16N? El 16N lo había sacado, espérame, ¿sabes qué? Voy a buscar el tiro em, este tema de la constante porque me dejó un poco intrigado. Dame un segundito y te lo comento el tiro. Em, Mira, realmente lo acabo de buscar y no es n más 1 para el compañero que me dijo, es la constante por el tope en este caso, para el compañero que había mencionado eso. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, en realidad en todos los casos, tú cada vez que tengas una constante en la sumatoria, que en este caso si te das cuenta es el 16, lo que te va a quedar es que tú puedes sacar el 16 o en términos más fáciles puedes decir que eso va a ser 16 por el tope. Y en este caso el tope, ¿qué es? N.
Entonces da 16n. ¿Ok? Gracias a los compañeros que me corroboraron por privado. Así que eso. Gracias. Ok, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Esto ya asumo que ya lo han hecho, ¿cierto? No. Ok. ¿Hay gente que haya hecho este ejercicio? ¿Han visto la guía siquiera? No. Sean honestos. No. Ok, XD. ok. La primera parte no, profe, de inducción, pero sumatoria 0. Ya, ok. Profe, el anterior queda tal cual. Mira, lo podéis dejar así. ¿Por qué? Porque era el caso de que yo te lo estoy dejando así. Pero en términos más de un ejercicio real, lo que te recomendaría es dejarlo lo más simplificado posible. En el caso de que tengáis números es más fácil porque podéis simplificar todo más fácil. Es que si lo dejáis así en la prueba, realmente no tendréis que simplificarlo. O sea, mm, mira, sabéis que yo lo simplificaría, ¿ok? Yo lo simplificaría. Por si acaso que luego Sí, funan. sí, exacto. Voy a achicar un poquito esa para ver un ¿Ahí poco. sí? Voy a achicarla un poco. Pero, ahí la chequeo, ¿no? Perdón, agrandarla, disculpa. Ok. Em, ¿De qué guía es ese ejercicio? Es solamente un ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo sencillito para que vayamos tomando de a poquito el hilo de sumatorias, porque asumo que mucha gente no lo han visto y como me mencionan están más enfocados en inducción. Ya. Gente, antes de comentar, de seguir con este ejercicio, quiero dar una información un poco general. ¿Con respecto a qué cosa? Con respecto a lo que me topé con los controles. ¿Ok? Sí voy a mandarlo por el grupo. El tema es que yo tuve que revisarle los controles a mi sección. Y bueno, todos los ayudantes revisan controles. ¿Cuál es el tema? Había una pregunta que yo asumo que debió haber estado en en todos los controles, creo, que te pedía las imágenes de un término en específico, ¿cierto? En específico creo que eran como, te pedían la imagen del un tercio, o sea, del un tercio, coma tres, pero realmente es indiferente el número que estaba dentro de la función. El tema es que me entregaron mucha gente los términos no simplificados, ¿ok? Entonces realmente fue un poco de trabajo extra el tema de yo tener que hacerle el trabajo de ustedes, de tener que simplificar yo y ver qué resultaba ese ejercicio, ¿ok? Entonces siempre, por favor, les pido que dejen todo simplificado. Yo realmente puse todo el puntaje completo en el caso de que haya estado simplificado o no, pero hay gente que, por ejemplo, se podría molestar por ese caso porque realmente es como estáis haciendo una pega extra y no son números tan simples. Por ejemplo, creo que en una queda como 13 dividido en 25 y abajo queda un 9 dividido en 12, por ejemplo. Entonces, multiplicar ese tipo de términos realmente igual es harto, ¿ok? Entonces, o resuelves con eso, tenéis la pauta con esos términos o con los términos ya simplificados. Entonces, lo que les insisto es que por favor los simplifiquen. Mohamed se molestaría con eso, sí, se molestaría así demasiado. No, mentira, realmente no lo sé, pero realmente lo dudo. Así que eso. Y también tengan mucho cuidado el cómo multiplican los términos, porque había mucha gente que, por ejemplo, tenía un 25 dividido en 9, este término así, dividido en 14. Y bueno, como yo lo veo esto, es que yo agarro este término que está acá, asumiendo que yo tengo un 25 dividido en 9, dividido en 14, asumo eso primero, antes de que me digan que puede ser al revés o puede ser distinto. Y yo, para no marearme un poco en el tema de la regla de oreja, digo lo siguiente. Bueno, lo que la gente, mucho me topé con el control es que decían que esto era 25 por 14 dividido en 9. Entonces, realmente estaba todo perfecto. ¿Cuál era el tema? Que estaba mal hecha la división, ¿ok? Y esto está, pues, absolutamente mal, porque esto debería ser en realidad 25 dividido en 9, dividido en 14. Y bueno, esto se puede escribir como 25 dividido en 9, dividido en 14, perdón, 1 dividido en 14. Entonces son muchos errores que vi harto
Sería por un 14avo. Exacto. Esos. Profe, Dime, es que tengo una duda con respecto al control. dime. Que sucede que en una parte del control nos hablaban de la preimagen, ¿Ok? pero yo me embolé Sacaste la y, inversa. sí, y saqué la inversa, que igual es el mismo procedimiento, pero usé la palabra inversa. Entonces, si el procedimiento está bueno, pero yo usé la palabra inversa en lugar de preimagen, ¿me quitan todo el puntaje o me pueden dar igual una parte? Espérame, sí, María, sería eso. Espérame, antes estoy haciendo hincapié en todo esto porque son errores que quizás le embarra todo el resultado. Entonces les pido por favor que tengan mucho cuidado porque me topé mucha gente que tenía estos errores en los controles. ¿Ok? Así que ahí para que empiecen a trabajar un poquito más el álgebra, así de trabajar con los números, es realmente importante. Porque realmente, si se dan cuenta, los controles estaban hechos para eso, evaluaron mucho el cómo se manejan ustedes en términos algebraicos. Así que bueno, mira, con respecto a la pregunta que me hizo la compañera de que sacó la inversa, en vez de, de lo que nos estaban pidiendo que eran las parimágenes de algo, em, mira, realmente dependería mucho del ayudante que esté revisando, pero así como tal, no tendría nada que ver porque pero tendría que pensarlo un poco, pero realmente sí, depende mucho, porque depende mucho del ambiente que te revisó, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de que no me topé con nadie que haya hecho eso en mi sección, entonces no te podría confirmar cómo lo hice yo y tampoco sé, tampoco hablo con el otro ayudante. Así que depende mucho de tu ayudante, pero dudo mucho que te rajen por eso, ¿ok? En el caso de que hayas llegado bien y hayas justificado bien las cosas, así que eso. Ok, gracias. Ya, gente, ahora sí vamos a ver si alcanzamos a hacer este ejercicio completo, realmente, para poder explicar todo el tema de cómo trabajar con esto, ya que me decían que no lo habían hecho, así que es importante que podamos trabajar este ejercicio y me suelten todas las dudas, que por lo menos salgan con este y el otro se los dejo de tarea si es que no alcanzamos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sube la nota de los controles? No sé, depende de tu sección. Bueno, el ejercicio 6 de la guía lo que nos dice es, sabiendo que la sucesión A sub n satisface lo siguiente, tenemos que la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de A sub k, dice mi sección. La verdad no lo sé todavía, Joaquín. Discúlpame, tampoco lo sé. Así que tenemos lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de A sub k es igual a 120. ¿Ok? Eso es una información relevante porque podemos trabajar con eso. Podemos encontrar algún término que nos dé eso y nos va a servir bastante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la sumatoria de, ¿qué cosa? De A sub k al cuadrado de k igual a 1 hasta 8 es igual a 160, el término a sub 9 es igual a 6 y el término a sub 10 es igual a 8. ¿Ok? Entonces vamos a partir con el primero. Partamos con el primero. Tenemos que, lo voy a reanotar, la sumatoria de k igual a 1 hasta 10 de a sub k al cuadrado. De a sub k al cuadrado. ¿Ok? Entonces, según la información que nos decían, era que la sumatoria de k igual a 1 hasta 8, si se dan cuenta, tenemos topes distintos, de a sub k al cuadrado es igual a 160. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Si se dan cuenta, tenemos un 10, nuestro tope es 10. Y lo que nosotros queremos es que sea 8. ¿Qué podemos hacer, gente? Le Restarle. restamos 2. ¿Le restamos 2? ¿Alguien que diga lo contrario? Pero si Pero le se restamos puede, 2, el subíndice va a quedar -1 y se podrá y seguir se puede usando dejar como el una K fórmula. negativo. ¿Qué puede hacer con el subíndice negativo? Claro, lo que nos va a quedar va a ser un subíndice negativo, ¿cierto? Entonces, más que el problema, más que nos quede o no un subíndice negativo, tiene que ver con el hecho de que lo que nos dice la información es que parte desde k igual a 1. Entonces, si yo no estoy en un k igual a 1, automáticamente no puedo usar las primeras dos informaciones que nos están diciendo. ¿Ok? Y bueno, en segundo lugar, también lo que debe cumplir es que tenga el tope 8. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto, recuerden, era la sumatoria de los primeros 10 términos. ¿Ok? En este caso va a ser los primeros 10 términos. Lo que voy a hacer... Una consulta. Dime. Lo
Porque también nos dicen que la sub 10 va a ser igual a 8. O sea que significaría que podemos igualarlo, ¿o no? Pues, o sea, podríamos como compararlos como para apoyarnos en eso. O sea, realmente la idea es que usar las cuatro informaciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos por alguna parte una sub 10, significa que ganamos, porque podemos reemplazarlo al Claro. tiro, ¿cierto? Sí. Entonces, eso en particular es lo que quiero hacer, intentar buscar esos términos que ya nos dieron, si se dan cuenta, y es una información que nos sirve bastante. ¿Ok? Entonces, gente, lo primero que voy a hacer es reescribir Espera, toda disculpa, esta... Maxito. Dime, dale no. Una duda. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo usara hasta el 8 y después lo sumo los últimos dos términos más? Ya, mira, eso es realmente lo que queremos hacer. Sería perfecto. Ya, ok. Te adelantaste y muy bien, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicar, voy a escribir toda la sumatoria, que son 10 términos solamente, no es tanto, y esa completa sumatoria vamos a ver qué la hacemos, a ver si ahí se ve un poco más claro. ¿Ok? Entonces, insisto que estos son los primeros K, los 10K términos, y se van a ver representados de la siguiente manera. Esto va a ser bueno, el término A sub 1 al cuadrado más el término A sub 2 al cuadrado más el término a sub 3 al cuadrado, más el término a sub 4 al cuadrado, más el término a sub 5 al cuadrado, más el término a sub 6 al cuadrado, más el término a sub 7 al cuadrado. Estamos a punto de terminar, más el término a sub 8 al cuadrado, más el término a sub 9 al cuadrado, más el término a sub 10 al cuadrado. Bien, gente, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la suma de los primeros 10 términos, ¿cierto? Que están al cuadrado. ¿Cuál es el tema? Que estos dos últimos, si se dan cuenta, nosotros ya los conocemos. Nosotros sabemos que A sub 9 es igual a 6. Y si A sub 9 es igual a 6, lo único que nos están pidiendo es elevarlo al cuadrado, que va a ser A sub 9 al cuadrado, va a ser igual a 6 al cuadrado. Por otra parte, tenemos A sub 10. A sub 10 vale 8. Y ya sabemos cuánto es A sub 10. Entonces nosotros podemos escribirlo como 8, como tal. Entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, va a ser escribir esos dos términos y luego les preguntarle a ustedes, ¿qué podemos hacer con los otros 7 términos restantes que nos están sobrando? ¿Puedes repetirlo, por favor? Wait. Dame un segundito. Ahí sí. Espérame, déjame un segundito, voy a copiar esto. Bueno, lo que decía era que si nos damos cuenta es que acabo de... ¿Eso lo podemos escribir como una sumatoria de tope 8? Exacto, muy bien. Para allá también quería llegar. Bueno, entonces lo que decía era que los términos A sub 9 ya los conocíamos y A sub 10 también. Entonces eso se puede escribir como los términos que ya conocemos. En este caso va a ser 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, y esto es, pues, 36 y 64, ¿cierto, gente? Entonces, lo que me decía el compañero es que esto lo podemos reescribir como una sumatoria. Y está muy correcto. ¿Desde qué número? ¿Desde cuál empieza? El 1. ¿Del 1? Desde el 1, ¿cierto? ¿Hay alguien que no entienda por qué parte de 1? Y ya conocemos esa sumatoria, ¿verdad? Sí, Sofía. Parte del 1 porque es A sub 1, ¿no es cierto? Exacto. Parte del 1 porque está sub 1. Y si se dan cuenta, lo que tenemos es los primeros 8 términos. Entonces, parte de 1 termina en 8. Entonces, podemos hacer una sumatoria. Podemos armarnos una sumatoria. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Una Ya, consulta. dime. ¿Qué hiciste en el segundo igual? ¿Por Segundo qué llegaste igual. hasta 8? Lo que pasa es que los términos A sub 9 y A sub 10 nos estaban estorbando en la sumatoria. Por eso la amplié, la escribí así completa. Y esos términos ya los conocíamos según la información. Porque si te das cuenta, ya tenemos A sub 9 que vale 6 y A sub 10 que vale 8. Ya. ¿Ok? Como que los separo, nada que ver. Sí, podría ser separarlos, pero en realidad estoy aplicando la definición de sumatoria, que es básicamente sumar todos los primeros n términos. En este caso son 10. ¿Ok? Entonces, Una cosita. dime. Entonces, si por ejemplo nosotros conociéramos a sub 1, en ese caso sí tendríamos que partir con k igual a 2. Sí, exacto. En el caso de que sea necesario, porque, por ejemplo, si conocía sub 1, pero además conocí la sumatoria de k igual a 1 hasta 8, mejor así la sumatoria de k igual a 1 hasta 8, porque si partiste de 2 y no la conoces, podía entrar en un problema, ¿cachai? Ya. Entonces, gente, ahora, ¿cuál sería el tope de esta sumatoria? 8, ¿no? 8. 8, ¿cierto? Muy bien.
Sería 8 ¿de qué cosa? A sub k Al cuadrado. al cuadrado, muy bien. Más Eso ya lo 36, sabemos. exacto, más 64. Entonces, según la información, teníamos que cosa, que la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k al cuadrado es igual a 160. Entonces podemos llegar y reemplazar esa información. Entonces nos queda que 160 más 36 más 64 va a ser igual a, ¿qué cosa? 260, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, reducimos un ejercicio que realmente no sabíamos cómo hacerlo porque no teníamos la información concreta de lo que nos estaban pidiendo, pero ¿qué hicimos nosotros? A través de nuestra herramienta, lo ampliamos, encontramos dos informaciones que ya conocíamos y después, bueno, utilizamos de nuevo el truquito de la sumatoria y encontramos otra información que era muy relevante. ¿Cierto, gente? Sí. Muy bien, muy bien. Rico. El, el 260 sale de todo lo que hicimos, de todas las sumas que hicimos. Y en realidad todo sale de la información. ¿Ok? Vamos a ¿Y partir con el segundo. el, Dime. el cual que dijeron fue el 260 o el 160? ¿Cómo? ¿El 160 el cual que dijeron? Sí, eso fue lo que teníamos. Ah, no, era 120, gente. No era 160. No me dijeron. Me mintieron. ¿Y el ese número de dónde sale? Ahí sí, esto es 120. Mira, el 120 sale de la información. Si te das cuenta, aquí te dice que la sumatoria de k igual a 1 de a sub k igual a... Perdón, la No sumatoria era, de no k era igual a 1. 160 porque está al cuadrado. Sí, era Profe, Ah, 160 era, porque es la sumatoria al 160. era cuadrado. 100. A sub k solo es 120, pero el a sub k al Era cuadrado. 160. Ahora sí, ahora sí. Gracias, gente, ahora sí. Ahora es sí así 160. Ahora sí, ahora sí. Ya. Sí, era para ver si estaban atentos. Y realmente estaban atentos, así que muy bien. Ya. Bueno, ahora vamos a partir con el segundo. No sé si les parece bien. Si Y me en equivoco en el control, ¿te puedo decir que era para ver si estás ahí atento? Sí, pero Truquito. ahí el uno no te lo puedo sacar de. No te lo van a sacar, no te lo va a sacar nadie. Bueno, gente, estamos con la siguiente sumatoria, que es la sumatoria de k igual a 1 hasta 9, ¿cierto? ¿De qué cosa? A sub k por a sub k menos 2. A sub k menos 2. Ya, gente, ahora, en particular, quiero hacer lo último, este 2 y 3, y este ejercicio lo voy a dejar de tarea para ustedes, y lo revisamos y lo hacemos la próxima ayudantía, que es el lunes, para que vayan. Recuerden que también hago ayudantías presenciales. Em, Quiero terminar con este, ¿ok? Entonces, porque era 160, de todas las sumas que hicimos, era pura información que ya teníamos. Las ayudantías presenciales las hago a las 9, no, perdón, a las 11:25, de 11:25 a 12:45 el lunes. Toca estar ahí, sí. No me dejar ir, me pilla justo en horario. Ok, gente, ahora lo que quiero hacer, a ver si realmente están atentos como nos dicen, necesito que ustedes me digan qué hacer en este ejercicio, ¿ok? ¿Me pueden, en dónde? En la EAO 549, siempre es en esa sala. Ya tenemos como el valor del último término que sería a sub 9. Podremos simplemente armar eso y ¿Ok? reducir el tope a 8. ¿Ok? Me parece espectacular. Y ya sabemos el valor de acá cuando la sumatoria del tope 8, ¿Ok? pero no sé, habría que hacer con la multiplicación. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es, como dice Vicente Leiva y también Javiera, que vamos a desagrupar y además vamos a meter el a sub k multiplicando, ¿cierto? Estoy leyendo los comentarios. Bueno, ahí gracias, Pollo, por responder esa duda. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo que me están diciendo, que en principio voy a multiplicar el a sub k. Entonces me va a quedar k igual a 1 hasta 9, ¿de qué cosa? A sub k al cuadrado menos 2 a sub k, ¿cierto? Ya. ¿El Ah, A queda al cuadrado también o no? en realidad el término completo te queda así, pero para no colocar tanto paréntesis te queda así solamente. No es que quede el k cuadrado, sino el a sub k al cuadrado. ¿Ok?
Bueno, ahora lo que voy a hacer, gente, va a ser separarlo en sumatorias, en dos sumatorias distintas. ¿Ok? Va a ser un poquito el trabajo que se note lo que estamos haciendo. De esa manera nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar k igual a 1 hasta 9 de a sub k cuadrado menos 2 multiplicado por ¿qué cosa? La sumatoria de k igual a 1 hasta 9 de a sub k. ¿Alguna dudita? ¿Alguna duda? El A sub k al cuadrado Ajá. es básicamente por el 9, que no se conoce, por el término 9. Espérame, ¿cómo? El A sub k al cuadrado, ¿de dónde sale? Del Ah, término 9 que no se conoce. no, lo que pasa es que estoy distribuyendo este a sub k. Lo estoy multiplicando. ¿Ok? Ahí se está Ya, multiplicando. ¿Ok? ya, no había visto esa parte. Ok, Ya. ok, tranqui, tranqui. Ah, sí. Entonces, bueno, ahora si se dan cuenta, insisto, que todas las informaciones que tenemos parten de k igual a 1 hasta 8. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un 9. Entonces, para no tener que hacer el mismo leseo de tener que escribir toda la sumatoria, voy a sacar el término que me molesta. ¿Cuál es el término que me está molestando, gente? ¿El noveno término? El noveno término, ¿cierto? Entonces, esto nos va a quedar como lo siguiente. A sub 9 al cuadrado. ¿Y qué cosa? Más, menos, multiplicando, dividiendo. ¿Qué cosa? Menos 2 por a sub 9. Espérame, pero primero estamos sacando un término de la primera sumatoria. ¿Sumando? Sumando, ¿cierto? Recuerda que como, bueno, tiene que ver con el hecho de que solamente estamos trabajando sumatoria, estamos sumando todos los términos. Eso significa que ahora voy a sumar lo que me queda de la sumatoria. ¿Qué me queda de la sumatoria? Sería la sumatoria de k igual a 1 de a sub k al cuadrado, ¿con qué tope? 8. 8, ¿cierto? Porque ya saqué el noveno término. La sumatoria está 8 que ya conocemos. Sí, Sofía. Pero no vamos a ocupar la sumatoria anterior. ¿Cuál sumatoria anterior, Benjamín? Multiplicando, ahí, O ok. sea, se refiere al primero que hicimos, con los mismos datos, creo. Ah, ok, sí. Podríamos hacer lo mismo. De hecho, exactamente lo mismo. Ok, gente. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser hacer lo mismo, pero con el otro caso. ¿Cuál es el tema? Voy a hacerlo y después me dicen si se entendió o no. Esto va a ser. em, wait. Voy a hacer esto así y voy a colocar el paréntesis grande que se está restando, ¿ok? O sea, ese menos lo voy a evitar. Entonces me va a quedar 2 por a sub 9 más la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en el proceso? ¿Está bien? En Estos ese son 2 caso, por. el 2 multiplica también la Ah, sí, sumatoria sí, y sí, 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 cae. sí. Ah, Sí, sí, ya. me había faltado el 2, me había faltado 2. Muchas gracias. Ahí sí. Ya. Bueno, asumiendo que están bien, como me dice Fernanda, voy a proceder a aplicar toda la información que ya conocíamos, ¿cierto? Entonces lo que sabíamos era que la sumatoria de a sub 9 era igual a 6, ¿cierto? Si no me equivoco. Exacto. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos va a quedar acá un 6 al cuadrado más la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k al cuadrado, que era 160, ¿cierto? Ahora sí está bien. Menos 2 por 6 más 2 por 120. ¿Por qué 120? Porque era la sumatoria que ya conocíamos que en este caso no tiene el k al cuadrado. ¿Ok? Entonces nos queda lo siguiente. Y bueno, esto va a ser igual a, bueno, 196 menos 2 por 6 son 12, 240, 200, menos 252. ¿Cierto? Ese 2x a sub 9 que no te entiendo. ¿Dónde hay un 2x a sub 9? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que nos quedaría sería hacer eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ahora vamos a partir con el 3, que sería el último que vamos a ver por hoy. ¿Por qué el 2 a sub 9? ¿Por qué 2 a sub 9? Lo que pasa es que hice el mismo truquito en ambos lados, que fue sacar el último término de la sumatoria. De esa manera puedo aplicar la información que ya nos habían dado antes. ¿Ok? Sí, Y cacho. el otro lado de la sumatoria es porque el 2 multiplica al A9 y a la sumatoria, ¿cierto? ¿Cómo? En el penúltimo, creo. ¿Ya? Sí, pues el 2 multiplica toda la sumatoria. Y si yo saco un término, también va a estar multiplicado por 2.
Ah, ya. Gracias. Ok. Y ahora, gente, vamos con el tercero, que ahora sí me ayudan más con este. Tenemos el 3. Esto va a ser, bueno, la sumatoria de k igual a 1 hasta 10 de a sub k menos 1 al cuadrado menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k menos 1 al cuadrado. Ok. ¿Qué podemos hacer, gente? Trabajar el paréntesis. Podemos trabajar el paréntesis, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre que podríamos hacer? En el lado derecho podemos sumar ya por 160. Lado derecho, ¿seguro? Porque ahí tenemos un a sub k menos 1. Entonces lo que nos dice la información es que es un a sub k solamente. Trabajamos el Podríamos agrupar paréntesis las y después sumatorias. separamos. Espérame. Me hablaron dos a la vez. Que trabajamos el paréntesis y después lo separamos. Para Ok. dejar el A sub K solo. Ok. ¿Y qué me decía el otro compañero? ¿No podríamos agrupar las sumatorias? Ok, me parece perfecto. Intentemos por ese camino primero. Lo que voy a hacer va a ser, bueno, lo que me ha dicho el compañero, que voy a sacar los primeros dos términos de la sumatoria que está al lado izquierdo. Y si los saco me va a quedar lo siguiente, ¿cierto? A sub 10 menos 1 al cuadrado más a sub 9 menos 1 al cuadrado más la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k menos 1 al cuadrado menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k menos 1 nuevamente al cuadrado. Ok, gente, acabo de sacar los últimos dos términos de la sumatoria que estaba al lado izquierdo. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas dos sumatorias que están acá? Asumiendo, y bueno, no asumiendo, sino que dándonos cuenta que tienen el mismo índice. 0. Yo digo que podríamos agruparlas. Las podemos agrupar, ¿cierto? Porque tienen el mismo índice. Y claro, consecuencia de agruparlo es que nos van... perdón, gente. La consecuencia de que la agrupemos es que nos va a dar 0, ¿cierto? ¿No se podría hacer una especie de factorización o me fui en la bola? Yo creo que te fuiste un poco en la bola. Ok, entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. A sub 10 menos 1 al cuadrado más a sub 9 menos 1 al cuadrado más la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de a sub k menos 1 al cuadrado menos la sumatoria de a sub k menos 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y ese término cuánto me daría? ¿No sería mejor reemplazar por el A sub 10 y el A sub 9, ya que Sí, son claro. conocidos? Trabajar eso. Sí, de hecho es lo que quiero apuntar, pero quiero hacer esto primero. ¿Qué es el término que va a resultar de esto? Es la sumatoria de 0, ¿o no? Sí, exacto, es la sumatoria de 0. ¿Y la sumatoria de 0 cuánto es? Pero Bueno, en realidad la sumatoria de 0 sería n por 0 o 8 por 0 y es 0. 8 por 0 y 0. Ok, pregúntame nomás si me quieres preguntar algo. ¿Por qué la primera sumatoria de Ajá, 8 es positiva si supuestamente arriba dice que todo es negativo? espérame. ¿La sumatoria cuál es positiva? De las dos sumatorias de ¿Ya? 8 que colocaste abajo, ¿Sí? arriba supuestamente son Ah, negativas. ok, mira, lo que hice, entiendo, aquí hay un menos, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, Sí, mira, lo que hice fue solamente sacar los últimos dos términos de esta sumatoria, ¿ok? Y están ahí representados, ahí lo estoy uniendo todo, ¿ok? Entonces, si saco los dos sí. términos, lo que hago es cambiar el tope y ahora no termina en 10, termina en 8. Entonces, si termina en 8, implica que las puedo agrupar. Por ende, aquí te das cuenta que tengo dos sumatorias que parten de 1 y terminan en 8. Y luego, si esas las agrupo, me queda una sola sumatoria de k igual a 1 hasta 8 con los términos de las dos sumatorias, en este caso, se están restando. ¿Cachai? Es básicamente eso. Ya. Vale, gracias. Ok. Bueno, gente, entonces ahora reemplazando, como me decía el compañero, esto va a ser igual a 8 menos 1 al cuadrado más 6
menos 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a 7 cuadrado más 5 al cuadrado, y esto es igual a 49, más 25, y eso es igual a 74. Y eso sería, gente. Bueno, me habían comentado que no habían hecho este ejercicio. Aprovechen de hacer hartos ejercicios de sumatoria que aún tienen tiempo de poder preparar el control. Así que eso, así ahora los dejo un poco abiertos a sus comentarios. ¿Qué tal? ¿Habían hecho este tipo de ejercicio antes? ¿Habían practicado harto con sumatoria o no? ¿Les sirvió esta introducción a sumatoria con toda la fórmula, todo este formulario que hicimos con lo más importante? A mí me Un sirvió porque proceso andaba que un lo voy poco entendiendo perdido. mejor. Qué bueno, qué Sirvió bueno. de pan. Qué La bueno, gente. verdad. A mí también me sirvió, es que igual tampoco le he hecho la guía. Ya, ok, genial. Maxi, Muito obrigado, Maxito. Maxito Cut. Eh, muchas Pero se le gracias. suma al último Yo tenía ejercicio que muchas hiciste. dudas en qué momento se separaban o cosas así. la verdad. Ok, genial. ¿Todavía Ahora, se le gente, suma al último ejercicio? ya. Disculpa. ¿Ahí? ¿O a este? No, al último, al último. ¿A este? Sí, sí. Ya, ahí está. Em, Dante, ¿por qué pusiste esa? ¿Qué te pasó? ¿Estuvo muy difícil? Ya. Bueno, gente, les dejo el siguiente ejercicio. Dame un segundito. Antes de que todos se vayan, les dejo el siguiente ejercicio. Sáquenle foto, por favor, háganlo. Comprueben si efectivamente esto es verdad. Y si no, lo voy a hacer el próximo lunes en la ayudantía. ¿Ok? Así que si les Vale, salió, gracias. manden un mensaje, díganlo, lo puedo hacer, manden el desarrollo. No sé si lo puedo revisar porque no tengo mucho tiempo. Pero ahí estamos. Si quieren hacerlo, por favor háganlo, practiquen, tienen tiempo. Y sí, pues, voy a mandar el archivo. Así que ahora estoy atento a ¿Así? a sus consultas, preguntas, si necesitan algo. Estoy atento. ¿Podemos conversar un ratito antes de cortar con Mondal? Son libres de irse a todo aquel que se quiera ir. Disculpa, Maxi. Dime. No sé si podría mostrar un poquito la geométrica, que no alcanzó a terminar de escribirla. Ya al tiro. Wait. Dejé de compartir. Maxito, profe de teoría. Sería bacán hacer teoría, la verdad. Me gustaría hacer teoría. Ya, ahí sí. La geométrica te la muestro al tiro. Llenaría las salas. ¿Cómo? Llenaría las salas. Digo, si hiciera Sí, gente, lo voy a mandar. Gracias, ahí estoy copiando. Ya, bueno. Así que eso, gente, si no hay más dudas, Disculpa, Maxi. dime, dale, hermano. ¿Puedes ir al último ejercicio, por favor? Ya. Al que nos dejaste de Espérame tarea. que el compañero termine de escribir y le vamos. Ya. Maxito, Dime. el lunes en la ayudantía harán sumatoria e inducción o harán solo sumatoria. Voy a ver si es que hago inducción, pero no confirmo nada con inducción aún. Ya, ¿Ok? perfecto. ¿Pero el control entraría solamente sumatoria? Y ¿O además entra- inducción. Entra los dos, entra los dos. Ya, perfecto. Chau. Gracias. Chao. Listo, Maxi, gracias. Ya, Ahí para bueno. que el otro compañero vea. Carriate, Oh. Chuch, espérame. Ya. Ahí, al que necesite, lo voy a dejar ahí un poquito. Lo voy a Maxito subir a carreando. WhatsApp. Lo voy a subir a WhatsApp. Lo voy a mandar por Osage Premium, lo voy a mandar por mi grupo de álgebra. Lo voy a mandar todo, la grabación también, el PPT. Lo que quería hacer era dejar de grabar.